El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa ha sucedido? Ellos le respondieron, pues lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron, y bueno, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocían al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Estamos celebrando el domingo de la resurrección del Señor, domingo de Pascua. Acabamos de escuchar este pasaje tan hermoso de Emaús, los discípulos de Emaús. Se dice que eran 2 discípulos. Si eran discípulos era porque habían pasado por la experiencia de estar con Jesús. Lo habían conocido, sabían de sus milagros,
lo habían visto entre las multitudes, lo vieron multiplicando los panes y tocando a los niños para que estuvieran junto a él y sanando a los leprosos y a los ciegos. O sea, si eran discípulos habían visto todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? Pues vino todo lo que vino. Vino la debacle de la cruz, no olvidemos. Es decir, lo que sucedió en la cruz es algo tan terrible y tan extraordinario que a los pobres discípulos los dejó desubicados. Nosotros diríamos hoy como en shock. Y estos discípulos, estos dos, Cleofás y el otro, iban de camino. ¿Iban para dónde? Iban para un pueblo, para una aldeíta perdida adentro, por allá, lejos de Jerusalén. Ustedes habrán escuchado, mis queridos hermanos y hermanas, eso que se dice cuando una persona ha perdido como el sentido de la vida. Iban sin rumbo. Así nos pasa muchas veces. Esa tristeza que vivieron los discípulos de Emaús al perder a Jesús, no es solo que la vivieron ellos, esa es una experiencia que vivimos todos los seres humanos. Y tal vez muchos de ustedes, los que me siguen, han pasado por esa experiencia o la están viviendo. Eso se conoce en espiritualidad cristiana como desolación. Son momentos de soledad, son momentos en los que pareciera que perdemos el rumbo, que no sabemos para dónde vamos. Vean cómo iban esos discípulos. Iban, además, hasta molestos, hasta de mal humor. Y Jesús, que conoce su tristeza, se pone al lado a caminar con ellos. Jesús, que los conoce y que conoce nuestras tristezas, no nos deja solos. Siempre se pone al lado. Y les hace una pregunta un poco como para generar curiosidad. ¿Qué les pregunta? Les pregunta Jesús, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Vean cómo Él se da cuenta de que vienen tristes. ¿En qué le conoce uno la tristeza a una persona? ¿Qué creen ustedes? En el rostro, ¿verdad? En el rostro, en cómo habla, en cómo camina, en cómo se expresa. Cuando ustedes ven a un amigo triste o a una amiga, rápido le conocen en el rostro, en los gestos, en la mirada, la tristeza. Jesús les reconoció la tristeza y nos reconoce a nosotros nuestras tristezas también. Y por eso Él les pregunta por la tristeza. Es un Dios que se ocupa de nuestras tristezas, pero para sanarnos. Y ellos le responden airados, pero y es que usted no sabe, eres el único que no sabe lo que pasó. Jesús, vean, lo de Jesús el Nazareno, el que era de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Vean que eso lo tenían ellos claro, ¿me entendieron? Ellos tenían claro que Jesús era un profeta, que era poderoso en obras y en palabras. Todo eso lo tenían claro, pero sin embargo están destruidos por dentro. Eso nos puede pasar muchas veces. No, que yo soy un teólogo muy preparado. No, que yo soy un psicólogo con no sé cuántos posgrados. No, que yo he pasado por muchas experiencias de fe. Pues mira, pero esas experiencias cuando llega la desolación espiritual se van abajo. Y estos que habían vivido toda la experiencia de Jesús están en este momento muy bajitos espiritualmente. Y es ahí donde Jesús dice que comenzó a explicarles las Escrituras. Les explicó las Escrituras y fue tan larga la explicación que llegaron hasta el lugar donde iban y Jesús, mientras tanto, les hablaba.
les contaba historias, les narraba los profetas, les hablaba de pasajes seguramente de esos libros sapienciales, seguro que les narró algún salmo. De todo eso les habló Jesús, y cuando llegaron ya al lugar donde ellos tenían pensado quedarse, una casa de posada seguramente que ellos conocían, y ahí se iban a quedar, pues se sentían muy bien con aquel hombre, con aquel caminante que se había puesto al lado de ellos y les hablaba tan bonito. Y le dicen, quédate con nosotros, porque ya viene la noche. Quédate con nosotros, porque viene la noche. Escuchemos de nuevo esa expresión. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto se va a hacer de noche. Oración bonita que nosotros también podemos utilizar en nuestra plegaria de cada día o cuando nos llegan las oscuridades de la vida. Quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo, Jesús. No me abandones. No me dejes solo. Acompáñame. Quédate conmigo, Señor. Y es donde entran y comen. Comieron juntos. Entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y es cuando ellos descubren, dice, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Entonces, este evangelio de hoy nos deja dos cosas hermosas que forman parte de esa perla que debería fortalecer a la iglesia siempre, que es la Eucaristía. Por eso yo insisto tantísimo en que la Eucaristía, este espacio de la Eucaristía, de la misa, Eucaristía quiere decir acción de gracias, se respete mucho, se valore mucho, se genere fraternidad, no división. Vean que en este evangelio de hoy encontramos los dos elementos fundamentales de la Eucaristía: la palabra y el pan compartido. Es la Eucaristía la que está presente en la narración de este evangelio de los discípulos de Emaús. Jesús primero les explica la palabra, ¿no? Y luego parte el pan con ellos. Primero nos alimenta el espíritu con la palabra y después nos alimenta con el pan material, que es el mismo. Entonces yo le digo a la gente, a ustedes que me siguen hoy, a ustedes que están celebrando la resurrección, si ustedes sienten en medio de esas dificultades, de esos dolores, de esas desolaciones que tienen, que algo arde en su corazón cuando escuchan la palabra, que van a la misa y algo les dice, algo les genera como una alegría, como un no sé qué, les deja como una interrogante, salen de ahí, oye, es porque su fe está viva de nuevo. Su fe, a través de la presencia de la palabra y de la Eucaristía, se está renovando. Los discípulos, ¿qué decían? Con razón ardía nuestro corazón cuando ese Señor nos hablaba por el camino. Pregunto yo, ¿nos arde el corazón cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Sentimos alguna alegría? ¿Sentimos algo distinto? Pregunto yo a todas y a todos mis hermanos en el sacerdocio, ¿arde nuestro corazón cuando escuchamos la palabra? Pregunta que nos tenemos que hacer. Y si es que estamos en desolación, dejemos que Jesús se ponga a caminar con nosotros. No nos alejemos. Dejemos lo que venga y camine con nosotros. Y si estamos molestos con Él, pues digámosle como los discípulos de Emaús, bueno, y es que tú eres el único que no entiende. ¿Por qué no me entiende? Él está dispuesto a escuchar también nuestros reclamos, nuestras incomprensiones. Él se pone al lado para entendernos. Y luego, en la misa, en la Eucaristía, entendamos que es Jesús el que nos alimenta. Él es nuestro alimento.
Él es el que se hace pan, se hace comida, se hace cuerpo y se hace sangre. Y de ahí, ¿qué pasó? Cuando terminó esa misa de Emaús, ¿se quedaron ahí a dormir? No, se fueron, se acabó la noche, no hubo más oscuridad. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, desaparece la oscuridad. Es más, dicen algunos que la oscuridad no existe, que lo que existe es falta de luz, y donde llega la luz desaparece la oscuridad. Y eso fue lo que le sucedió a los discípulos. La luz llegó y disipó las tinieblas y ellos se echaron a correr en camino otros 11 kilómetros para Jerusalén, donde estaban reunidos los otros, a contarles lo que habían vivido. Pues que nosotros sintamos siempre que nuestro corazón arde cuando escuchamos la palabra del Señor y cuando luego recibimos el pan, comulgamos, recibimos a Jesús en la Eucaristía, que es Él el que nos alimenta. Que esta Pascua nos siga alimentando al pueblo de Dios, siga alimentando al pueblo venezolano, porque solamente así, alimentados por Jesús, con su palabra y con su pan, con su cuerpo, solamente así y unidos, no generando divisiones, no convirtiendo el espacio de la Eucaristía para la politiquería barata, no, sino para la palabra de Dios, para el encuentro con el Dios de la vida. Eso será lo único que va a hacernos vivir como pueblo, cada día con más fe y con más esperanza. Que así sea.